Hola, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlos a todos ustedes con nosotros en nombre de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de nuestra muy querida UNAM. Pues los saludo a ustedes, también a nuestros invitados de hoy, a la psicóloga, la doctora Angélica Juárez, y al escritor Álvaro Sánchez Ortiz, autor de Hola, ¿qué Telúrico, tal? libro que nos ocupa esta tarde, además de otros relatos. Les decía que en nombre de la Dirección de Literatura que dirige Ana Elsa Pérez, a quien le agradecemos mucho que nos apoye para llevar a cabo esta presentación del libro. No, más bien, bueno, no, perdón, no es presentación porque ya se presentó hace algún tiempo. No, esta conversación sobre Telúrico de Álvaro Sánchez. Este libro ganó el premio de ediciones digitales de Punto de Partida en 2018. Y pues Así es. ahora vamos a conversar acerca de él, porque desde el mismo nombre, su mismo nombre lo indica, telúrico, nos habla de qué? De temblores, de sismos, de los sismos que ocurrieron en el 2018, en el 2017 y en 1985, pero que ahora también, bueno, pues nos parece un tema muy vigente porque no tenemos todos sismos, no tenemos temblores internos y no nos llevan estos sismos, estos temblores internos a construir nuevos relatos a propósito de la pandemia. Relatos que tienen que ver con el dolor, pero también con una manera de encontrar un significado nuevo en nuestras vidas y la posibilidad que tenemos de llevar nuestros relatos personales, nuestras vidas, escribir nuestro relato de una forma distinta. Y por eso también invitamos aquí a conversar con nosotros a la doctora Angélica Juárez. Eh, bueno, pues antes de seguir, yo quisiera también puntualizar que esta conversación tiene lugar después de que el grupo de lectura Challenge de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura leyó el libro de Álvaro Sánchez, leyó Telúrico. Yo creo que algunos miembros de este grupo, que ya suman 1000, están con nosotros acompañándonos esta tarde. Y vamos a empezar entonces preguntándole a Álvaro, Álvaro Sánchez, quien está terminando su carrera de filosofía, ¿verdad? ¿Es así, Álvaro? Estás terminando una Así carrera. es. Pero das clases también, ¿verdad? También estamos dando clases de español porque pues hay que mejorar la escritura y las habilidades de expresión oral, entonces estamos en eso también. Ya te fuiste por el camino de las letras. Muy Pues bien, qué esa es la bueno. idea. Y la doctora Angélica Juárez, ella es doctora en Psicología de la Salud por la UNAM y actualmente trabaja como profesora de tiempo completo en la Facultad de Psicología. Agradecemos mucho el apoyo también de la Facultad de Psicología, de nuestra máxima casa de estudios, particularmente al maestro Augusto, por habernos apoyado también de manera conjunta. Estamos organizando esta conversación. La maestra Angélica Juárez, además ella ha trabajado con grupos vulnerables. Ya nos contará, doctora, un poco acerca de su trabajo en jóvenes vulnerables, jóvenes que han vivido situaciones de violencia, de drogas y enfermedades crónicas en ambientes hospitalarios. Ay, doctora Angélica, yo creo que tú has tenido mucho trabajo, ¿no? Estos últimos días a propósito de esta terrible pandemia, porque sabemos que inclusive los psicólogos, los terapeutas han dado consulta a través de Zoom y a través de Internet, pero después ya tendremos oportunidad de platicar un poquito de eso. Claro. Álvaro Sánchez, ¿Qué tal? Telúrico. Los personajes en Telúrico, Ujú. pues, muchos de ellos viven una situación límite, pero reconstruyen su relato de una manera distinta, muchos de ellos, otros no. Porque, bueno, por ahí hay un personaje de un T por 8 que aparece Así al es. principio y luego reaparece, y bueno, como que se tambalea y no queda muy claro si él puede después tomar otro rumbo.
tomar las riendas de su vida y dar Ujú. otro sentido a su vida. Que eso es lo fascinante de este libro de cuentos, que están, es crónica, pero también es ficción, y esta metáfora del dragón que va recorriendo las calles de la Ciudad de México y que va dando coletazos y va destruyendo. Esta forma en que mezclas la ficción y la crónica. Y los personajes, bueno, es una pregunta que yo te haría primero. Sobre la Eh, psicología de los personajes, ¿cómo los construiste? ¿Por qué los construiste de esa forma tan empática con el lector? pues mira, yo lo que quería era mostrar un mosaico, digamos, abarcar el abanico, porque cuando sucede una situación así, que es como, es muy curioso, ¿no? Acá podrá decirnos en su momento la doctora Angélica, en realidad, pues la conciencia de la muerte es un tema que nos atañe como seres humanos. De hecho, bueno, antes se decía, no sé si sigue siendo así, que el ser humano era el único que estaba consciente de que iba a morir. Y cuando hay un temblor, o en este caso ahora la pandemia, eso se te pone enfrente, o sea, se vuelve algo que ya no puedes dejar de lado. Yo eso lo ejemplifico con la imagen de la ruleta, ¿no? Que empieza a girar y a ver a quién le va a tocar, pues morirse, ¿no? Y entonces yo quería abarcar todo el abanico de reacciones ante esa experiencia, no quería caer ni en el triunfalismo, porque a veces como que también, y eso igual después nos comentará, como que hay un mecanismo de defensa de decir, no, sí, sí podemos, y somos fuertes, y todos unidos adelante, y no sé qué. Y también hay un pesimismo, pues ya, digamos, sin esperanza, ¿no? Entonces yo quería abarcar todo el rango, desde justamente el que se deprime, el que no puede salir de su casa, hasta el que a partir de la tragedia es que encuentra motivos para salir adelante, para crecer como persona, etcétera, etcétera. Este personaje que comentabas, pues es un T por 8 que se llama Briagaulio. Lo usé como recurso para abrir, porque justamente si uno ve las fotos del temblor o ahora que vivimos el otro y todo, pues pareciera, ¿verdad? Que un dragón le dio en la torre a la ciudad, un poco como retomando la idea de los mitos, ¿no? Que surgen muchas veces como explicaciones de aquello que nos impacta, ¿no? Entonces, como antes decían que Zeus aventaba el relámpago, pues ahora decimos, claro, fue un dragón el que tiró todo esto. Y es un personaje, pues creo yo, trágico, porque quiere ser un héroe, primero busca, ¿no? Al santo que ve que mata dragones, que es San Jorge, se lo avienta al dragón, pero pues la figurita se le cae y se le rompe, y asume él el papel del héroe, que es algo, por un lado, muy noble de él, arrojarse, ¿no? Desde la latinoamericana con un cuchillo en los dientes para matar al dragón, pero por otro lado, pues muy inútil, ¿no? Porque pues nada más brincó hacia su muerte. Entonces, yo creo que un poco refleja ciertos aspectos y esa era la idea, ir mostrando diversas facetas de cómo reaccionamos ante esto de diferentes maneras, ¿no? Es un dragón que en estos relatos confronta a los personajes consigo mismos. Un dragón, los sismos, los temblores, que también nos confrontó a nosotros con nuestros propios relatos en ese momento, y algunos reinventamos nuestro relato, otro rumbo tomó nuestra vida, igual que los personajes en Telúrico. Ahora no es un dragón, es un diminuto virus, un coronavirus lo que nos está confrontando. ¿Qué puedes decirnos, Angélica, acerca de esta confrontación? Bueno, en la vida, no en la vida literaria, ¿no? En los relatos, en la ficción, hay esta confrontación en el caso de Telúrico, de Álvaro Sánchez, pero también en nuestras propias vidas, y ahora lo estamos viviendo, ¿no? Con la pandemia, y es aquí donde se une, yo creo que la ficción y la vida, nuestras vidas, porque yo creo que también la lectura de un libro es como un espejo. El libro nos está confrontando también y nos está haciendo reflexionar sobre nuestras propias vidas a partir de lo que viven los personajes en cierto libro, al ponernos nosotros en sus zapatos, ¿no? Esta empatía que ocurre con los personajes. Claro, a mí me gustaría aportar porque creo que
coincido mucho en la perspectiva de Álvaro cuando revisas pues los cuentos y de alguna forma te sientes identificado con muchos de ellos o a lo mejor conoces incluso algunas historias cercanas. Creo que lo que no somos muy conscientes a veces o no traemos mucho pues al presente o al aquí y al ahora, ¿no? Como decimos los psicólogos, es Ujú. que constantemente estamos enfrentando crisis y esa es una oportunidad bien interesante desde la perspectiva de la evolución, ¿no? Como seres humanos, del crecimiento o desde la perspectiva de qué nos deja pasar estos tragos amargos, ¿no? O pasar estas situaciones complicadas que si bien pueden caer a lo mejor en un absurdo un poco con la ficción de se avienta, ¿no? Hacia la muerte, tratando de ser un héroe, pero realmente sí motiva a muchos a convertirse en héroes, ¿no? Motiva a muchos a hacer uso de todos sus recursos con tal de superar una situación complicada. Ahora que escuchaba un poco de lo que nos dice Álvaro, pensaba, es bien compleja la conducta humana, ¿no? Hay una enorme diversidad, digamos, de manifestaciones, justo de historias o de relatos. Bueno, me voy a adelantar un poco al final, pero a mí me encantó cuando vi el final que decía, esto se sigue escribiendo, ¿no? Y seguirá, no me acuerdo la frase exacta, pero es como darnos cuenta de que finalmente todo el tiempo estamos expuestos a situaciones críticas que hacen pues necesaria, digamos, la cuestión de ponernos manos a la obra, ¿no? A resolver, probablemente también a replantearnos muchas cosas. Y aquí, bueno, es una gran oportunidad, me parece también, tanto la pandemia como lo han sido nuestros sismos, ¿no? Legendarios, diría. Eh, pues de ir recuperando qué hemos aprendido de estas experiencias, ¿no? Como sociedad y como individuos también. Ujú. ¿Qué herramientas nos puedes dar? Bueno, híjole, Loca. nos vamos rápido a las herramientas. Sí, pensaba muchísimo en esta parte de conceptualizar la muerte. Yo con un poco la experiencia, a lo mejor en poblaciones vulnerables primero, ¿no? Que saben, me parece a mí que siempre están en contacto con la muerte, que siempre están como al filo, ¿no? De este peligro, digamos, de estar presentes pero no estarlo. Eh, Como que hay una concepción mucho más trabajada en personas probablemente que viven en una situación de calle, por ejemplo, o que han sido víctimas de violencia, o por ejemplo los que están como enfermos crónicos, ¿no? Lo que uno ve en estas historias en general, que nos aproximamos finalmente también a historias, es que han tenido, por la circunstancia misma, que cambiar un poco la idea de lo que significa morir, ¿no? Eh, yo creo que desafortunadamente no nos educan demasiado para la muerte, o sea, creo que es un tema que desde niños deberíamos estar tocando y aunque nuestra cultura tiene un contacto muy importante, ¿no? Con los muertos, la festividad, estar con la creencia a lo mejor de que siempre están con nosotros, de que vivimos, ¿no? En contacto con ellos. Como que sí, esa parte se ha dejado un poquito de lado, me parece, y que de pronto nos sentimos muy poco vulnerables o como si fuéramos eternos y perennes, ¿no? En esta existencia, de tal suerte que en la medida en que nos aproximamos porque hay una crisis, porque enfermamos o por cualquier razón, híjole, es un momento muy caótico, inicialmente hablando, ¿no? Implica duelo, implica generalmente una mala noticia, estamos muy angustiados, podemos estar muy enojados, tristes, ¿no? Entonces, el primer paso, un poco conceptual, sería, tenemos que trabajar con esta parte. O sea, sí es muy importante que tengamos una concepción personal más cercana a la conciencia de que vamos a morir y de qué manera incluso nos gustaría que llegara ese momento si es que pudiéramos, ¿no? Anticiparnos un poquito en ese sentido. Y de ahí nos vamos a ir a lo mejor ya a la parte de cómo manejamos las emociones. Desde mi punto de vista,
el concepto que tenemos también de la muerte te acerca mejor a un control más pues adaptativo de las emociones. Y esa parte de las emociones, voy a volver a insistir en la educación porque no nos educan del todo para hacer un buen manejo de ellas, ¿no? Entonces, por eso existimos los psicólogos, porque de alguna forma, aun cuando seas un adulto o estés en la edad en la que estés, podemos aproximarles, ¿no? A nuestros pacientes o a nuestros consultantes a una educación para la emoción también, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. No sé si quieren que profundice o nos vamos poco a poquito y les voy contando conforme vayamos avanzando en la conversación. ¿Cómo ves, Adriana? Yo creo que poco a poquito para digerirlo mejor, Sí. digerirlo mejor, porque siempre hablar de la muerte pues es complicado y siempre nos toca fibras muy, muy sensibles, algunos más que otros, ¿no? Hay gente mucho más sensible a este respecto. Ahora que dices, ¿no? Que son relatos a fin de cuentas, tanto en psicología como el tema que estamos hablando ahora, el libro que nos ocupa, Telúrico, relatos y relatos, relatos en psicología, relatos en literatura, y recuerdo algunas palabras de este gran escritor, José Saramago, quien alguna vez dijo, somos cuentos de cuentos contando cuentos. Y allí caben los mitos sobre la muerte, una serie de cosas, no los relatos. Pero Álvaro, también yo quisiera preguntarte sobre este tema del que habla la doctora Angélica Juárez, en esta situación de estar en el umbral de la muerte, en un límite entre la vida y la muerte. Uno de tus personajes lo vive de esta forma, que es Mario, en este cuento que titulaste Umbral. Así es. Y Mario, bueno, al final, ¿no? No quiero ser spoiler, pero él dice, bueno, no sabe, no hay problema. si son los rescatistas, está entre los escombros, ¿no? De un edificio que se le vino encima, en uno de los sismos. No sabe si son los rescatistas o el umbral de la eternidad, porque él está viendo una luz. Así es. Y dejas el final abierto. Entonces nosotros tampoco sabemos si eran los rescatistas o el umbral de la eternidad, pero tal vez uno como lector o como lectora, pues yo me quedé pensando, bueno, ¿y si se salvó? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué relato nuevo habrá construido? ¿Una vida nueva? ¿Qué nos dices, Álvaro, de este personaje? Pues bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han mencionado, contigo y con la frase del premio Nobel Saramago, pues sí, por supuesto. O sea, yo creo que como seres humanos tenemos una necesidad de significado y muchas veces ese se lo damos a través de una narrativa, ¿no? Ya sea la narrativa de mi propia vida o la narrativa que yo leo que a veces me ayuda a entender mejor mi propia vida. Y coincido con lo que mencionaba la doctora Angélica, vivimos en el país del ¿cómo estás? Muy bien, ¿no? Aquí muriéndome, pero muy bien. O sea, hay mucho bloqueo emocional, mucho bloqueo temático de este tema, como mencionó, y a veces pues nos agarra en curva y pues no lo tenemos trabajado, ¿no? Pasó una cosa muy curiosa ahora en una junta que tuvimos de profesores. Nos pregunta el ponente, ¿cómo se han sentido en estas últimas semanas con lo de la pandemia, ¿no? Y las opciones eran estresado, no he dormido bien, estoy inquieto, me preocupa el futuro. Y muchos profesores, no, ninguna, es que todas esas son malas, yo estoy muy bien, yo me siento emocionado y curioso. Y yo me quedé así como, ok, entonces yo soy el único burro que se está muriendo de miedo. O sea, no lo creo más bien que es pues una represión, digo, la doctora nos podría dar clase de los mecanismos de defensa que hay, y yo creo que es necesario también afrontar eso. ¿Por qué? Porque llega un punto en que, como bien mencionas en este cuento de Umbral, pues está ahí presente el umbral y ahí como dicen algunos de los otros relatos, son momentos que condensan todo lo que creemos, todo lo que somos, todo lo que pensamos realmente, ¿no? Yo creo que un momento como este que estamos viviendo ahora nos ha obligado a replantear, bueno, realmente en qué creo, realmente pues qué expectativa tengo para mi vida. Tú decías, bueno, si eran los rescatistas, ¿cómo habrá cambiado su vida?
Es un poco lo que pasa en otro de los cuentos, el de la niña que no hace caso al simulacro y a la explicación y todo, se queda dormida, tiene la pesadilla, ¿no? De que se queda atrapada, de que le van a tener que cortar las piernas y no sé qué. Y pues ya despierta, diría Sor Juan, el mundo iluminado y yo despierta, creo yo, ¿no? En el sentido de más consciente de, pues tanto del valor de la vida, del significado de la muerte, de lo que es la experiencia humana, la naturaleza humana. Y en ese sentido, pues sí, yo coincido con ustedes, o sea, aquí hay una oportunidad para profundizar en el significado y quitarnos un poco de esas, pues, simulaciones, ¿no? Que a veces tenemos o sea, yo creo que a veces caemos un poco en un optimismo de papel maché de, no, sí, o sea, todo le cambiamos el nombre para que sea bonito. Y ahorita, pues, la realidad nos está diciendo, no, hay cosas feas. Entonces, yo creo que tenemos que reaccionar con madurez, con adultez, con esperanza y con más sinceridad, ¿no? O sea, para realmente poder afrontar eso. Pues yo creo que la doctora Angélica puede decirnos algo, ¿no? También sobre esto que tú dices, Álvaro, los mecanismos de defensa. Pensaba más que es un proceso que llamamos negación. Eh, la negación, fíjense, desde mi perspectiva, pues también es una cuestión muy útil, porque tiene desde un poco la explicación, ¿no? Como cómo ocurre. Creo que todos alguna vez hemos estado negados y creo que lo que hace es darle un tiempo a la persona para poder procesar, ¿no? Pasito a pasito, qué es lo que realmente está pasando. Y a veces, como pasa a veces cuando alguien está sufriendo un dolor muy intenso y que entonces el cerebro se desconecta, ¿no? Y te desmayas, podríamos equiparar esa metáfora un poco a lo que ocurre con la negación. Negarte a aceptar algo, pues, sería un primer escudo que de entrada todos hemos experimentado porque es algo muy impactante y que entonces te permite, vuelvo a insistir, empezar a ver o evaluar qué recursos voy a poner en marcha ahora que estoy aconteciendo esta situación, ¿no? Y ya de ahí podemos movernos a otras etapas. Y bueno, pues entre esas otras etapas ya está la expresión emocional, por ejemplo, la parte de hacer una negociación con la situación, de poner a lo mejor manos a la obra y dar solución de alguna manera, y después a lo mejor incluso llegar al punto de la aceptación o lo que hemos entendido como resiliencia también, ¿no? En el sentido estricto, alguien que es resiliente es alguien que puede atravesar una crisis y aprender de ella e incluso utilizar eso que de alguna forma se dio en este proceso, pues para emplearlo a su favor, digamos, o a favor de una comunidad o de un grupo de personas con las que convive, ¿no? Entonces, por eso se puede hablar de que hay grados de resiliencia, ¿no? No todos podemos a lo mejor atravesar de la misma forma las crisis o dependerá del tipo de crisis, la forma como vamos a pasarla también. O sea, quiero decir, ¿no? No va a ser lo mismo el sismo que tiró mi casa en el 2017, que de verdad hubo experiencias pues muy fuertes en ese sentido, ¿no? Muy traumáticas, que incluso ahora el tema del COVID, porque bien que mal, todos nos sentimos de alguna forma expuestos a la enfermedad o sabemos que somos vulnerables a ella y creo que eso le da un matiz pues un poquito diferente a la cuestión más sorpresiva de que me fui a trabajar, regresé y mi casa estaba tirada, ¿no? Cuando sentimos que en realidad es un terreno firme y seguro para estar, ¿no? Entonces, en ese tema, digamos, por eso creo que hay una gran diversidad de respuestas, de procesos y tiempos, ¿no? Para atravesar las crisis. Y bueno, pues por eso también podemos prepararnos, ¿no? Para estar en este proceso o para hacerlo un poco mejor cada ocasión. Siempre va a haber crisis, ¿no? Esta es una realidad. De hecho. Uh-huh. El humor negro, Álvaro, también. Bueno, sí, este recurso del humor negro, porque hay veces que, bueno, que se ve eso en tus cuentos, ¿no? Un humor negro, pero bien negro. Pues sí, yo creo que es parte de, o sea, también una de esas
diversidad de reacciones, como comentaban, pues es el humor, y en este caso sí, yo pienso en el cuento de la chava que quiere aprovechar la tragedia que tuvo para ser actriz de telenovelas y dice ella que se quiere andar besando con Alejandro Camacho, ¿no? Que era de aquellos años. Y además, pues ese cuento termina, ¿no? Con la ironía de que se resbala en la regadera y se muere. Entonces, y lo último que piensa es que se vería más bonita la toma blanco y negro, Ay, que no puede dejar de pensar en términos de lucirse frente a las cámaras, ¿no? Entonces, digamos, eso lo sabemos, ¿no? O sea, pasa un temblor o pasa una tragedia, pasa lo que sea, y ese mismo día en la noche ya hay chistes, ahora ya hay memes, claro, antes no estaba esta cuestión de los memes, pero ahora sí, desde antes de que llegara el COVID ya estaba el meme, porque con ese que sea Corona, como la cerveza, pues bueno, hubo 20,000 alusiones ahí, todo. Entonces, pues es parte y como te mencionaba al principio, la idea era plasmar lo más que se pudiera, ¿no? O sea, que fuera un poliedro telúrico, eh, que abarcara todo eso, ¿no? Como el que se pone a cantar la canción del Yo no fui, porque ve que se están cayendo los edificios que él construyó, pues con corrupción, ¿no? Porque eso sabemos que hubo entonces, se habló mucho de eso. Y entonces, pues es parte de lo que había que abordar, ¿no? Este humor que claro, a veces puede resultar negro, pero que finalmente es parte también de nuestra forma de ser como sociedad mexicana y en general como seres humanos, ¿no? Ujú. ¿Por qué esta cosa de la risa? Ujú. Una interpretación psicológica, esta cosa de la risa, de los memes, del chiste. Y aquí, bueno, también burlarnos de la muerte, porque Sí, celebramos el Día de Muertos y nos la comemos en forma de calaverita de azúcar, ¿no? nos es dulce, ¿no? Y te comes la que tiene tu La nombre, muerte que que es no lo sabe peor. dulce. Yo creo que en esto Álvaro fue muy atinado al decir cómo es un proceso que te ayuda a enfrentar la situación. Yo pensaría que de hecho el humor tiene, pues, ¿cómo decirlo? Como sus características muy efectivas, muy positivas. O sea, alguien que puede reírse también, eventualmente, claro, ¿no? A lo mejor no al primer momento cuando estamos negados, pero alguien que puede llegar al punto de reírse de la situación, decimos, de reírte de ti mismo, de evaluarte al pasado, o sea, ver cómo estuviste, qué pasó, y de pronto en esta evaluación, pues tomarlo con esta gracia que también puede tener la situación, esa persona es alguien más resiliente. O sea, en general creo que por eso los mexicanos, con nuestras dinámicas, ¿no? De humor, de los memes, eh, estamos como muy poco a veces afectados, también diría, como por las consecuencias negativas. O sea, yo pienso que como comunidad mexicana, como sociedad mexicana, sí que somos también muy resilientes. O sea, hemos enfrentado también ya, pues como latinoamericanos mismos, ¿no? Crisis económicas, situaciones complicadas, siempre con los políticos, pues incluso la necesidad, la pobreza, ¿no? Y es tanta esta exposición constante que tenemos y nos sentimos también con el derecho de reírnos de la muerte, ¿no? O de reírnos de nosotros mismos o de hacer mofas de las cosas que nos pasan. El riesgo sería, yo pienso, nada más aquí, en general lo he analizado y creo, es que nos desensibilizamos tanto que de pronto tampoco ya movemos más recursos o ya no actuamos lo suficiente para hacer un cambio en esa situación. Nos quedamos al nivel de la risa, ¿no? O nos podemos quedar al nivel del meme, que ya dice, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Vamos a seguir adelante, y es como si pasáramos una hoja y de pronto también no aprendiéramos mucho de esa experiencia, ¿no? Entonces, es un poco, por eso un hilito delgado, que puede ser muy positivo cuando se utiliza bien, digamos, o cuando lo puedes usar a tu favor, o también muy negativo cuando de pronto ya te importa poco cualquier cosa, ¿no? Ujú. Es mi opinión. Aunque es bueno, ¿eh? O sea, el humor
y de alguna forma ahora creo que después de tantos años del sismo y leer la verdad las historias, los cuentos que nos propone Álvaro, pues fue muy grato porque es pensarlo también desde una gracia que en ese momento no podíamos observar quizá, ¿no? Sí, claro, digo, ahí debo Vamos a aclarar pedirle a que, Álvaro que, ¿por qué no nos lees un cuento, el que tú quieras? a ver, Coge pues un cuento. voy, nada más, déjame ver en qué página está. Es uno Así, que, ábrelo al azar y nos lees un cuento, porque todos son muy buenos, todos, bueno, son como 30, ¿verdad? Son Sí, 30 cuentos que vienen en telúrico. sí, el micrófono. son bastantes cuentos, pero sí, había pensado en leer este que se llama Manos, Muchas Manos, Ah, que muchas está manos. planteado el 25 de septiembre del 85, o sea, unos cuantos días después del temblor, es de los que son más breves, entonces se los leo. Los escombros del edificio Nuevo León de Tlatelolco son tierra fértil. Los han fecundado las lágrimas y de ellos han brotado manos cubiertas de... Se quedó Sí, sí. un momentito. ¿Ya Ah, estamos? listo, Ya listo. regresaste. Hay esta tecnología que a veces nos falla. Perfecto, sí, no hay nada tampoco confiable como la alta tecnología, eso es un hecho. Pero, ¿por qué no Bien, vuelves a empezar, por favor? reinicio, gracias. Manos, muchas manos. Los escombros del edificio Nuevo León de Tlatelolco son tierra fértil. Los han fecundado las lágrimas y de ellos han brotado manos cubiertas de polvo que como si despidieran polen de cemento, han atraído otras manos, muchas manos, las cuales ante la furia de la naturaleza antepusieron a la adversidad la paciencia que llevó a la humanidad desde las cavernas hasta la luna. Las piedras que antes fueron muros y pisos y techos y que ahora son grotescos guijarros para gigantes, pasan de un par de manos a otro. Parece que no ocurre nada, las ruinas siguen siendo inmensas, pero en realidad pasa mucho, porque a través de las manos que se entregan piedras en una cadena, los hombres y las mujeres descubren que no son enemigos, sino hermanos, que a todos los une el dolor por los perdidos, el compromiso por haber sobrevivido y el frenético afán de hallar a quienes oscilan entre los vivos y los muertos. Y entre esas muchas manos hay unas manos pequeñas, inexpertas, casi inútiles. Pertenecen a una niña de 12 años que se llama Berenice, que nunca ha lavado un plato, ni ha cargado una maleta, ni se ha colgado de un pasamanos. Su mamá le ha dicho, con voz de oráculo griego, que su destino en el mundo es tocar el piano, que las manos son su instrumento y que le está prohibido utilizarlas para otra cosa que no sea su misión ineludible e irrenunciable. A su madre la inspiración no le llegó de Apolo, sino de Richard Clayderman. Si él era hombre y rubio, ella ofrecería a los melómanos cursis una mujer de cabello negro. Por eso había teñido de azabache el cabello de Berenice. La hija había mostrado fe en su mamá oráculo y llevaba días pasando frente a los escombros con sus manos protegidas por unos buenos guantes, de los más suaves que se pueden hallar. Pero un día vio por televisión a Plácido Domingo cubriendo su fabuloso instrumento, valuado en millones de dólares, con un simple tapabocas y ayudando a buscar a los que yacían atrapados. En ese momento, Berenice sintió los guantes como lo que en verdad eran, unos grilletes muy bien disimulados que ya empezaban a aislarla del resto de la humanidad. Los arrojó por la ventana de su departamento en el edificio Coahuila y bajó las escaleras con tal convicción y rabia que cuando llegó a los restos del edificio Nuevo León ya no era una niña. Las manos de Berenice están arruinadas y sangrantes. Nunca será pianista. Bueno, pues ese es el cuento. Que es terrible el final, a mí me pareció atroz. No, Fíjate no, que me discutieron mucho esa última línea. O sea, hubo pero quien me dijo, fue un buen giro y hubo quien me dijo, ahí lo echaste a perder. Bueno, pues es a lo que se expone uno como autor, pero pues es parte, ¿no? De esta dinámica de la escritura-lectura. Vanessa Fernández, quien está en el grupo de Lectura Challenge,
Ella Ajá. leyó con mucho interés tu libro, Álvaro, y tiene una pregunta. Ella, bueno, Adelante. ella viene está en el grupo Challenge desde Colombia, ella está en Colombia, Ok. y Ya me siento pregunta, interpelado. lo voy a leer aquí, porque dice, Ujú. en Telúrico percibimos el gusto excepcional por retratar esas fascinantes e inesperadas historias de vida que giran alrededor de un evento catastrófico. Y la pregunta que te hace es, ¿alguna historia te ha traído problemas de índole jurídico por incluir las vidas de otras personas que alguien se moleste al sentirse aludido como personaje? Mira, de índole jurídico no, porque yo partí de que las historias fueran ficticias. En realidad, si bien hay elementos reales, ninguna de las historias de Telúrico eh, es, eh, está tomada de la realidad tal cual. No solo por una cuestión jurídica, porque efectivamente tú no te puedes poner a tomar la vida tal cual de los demás, sino también por una cuestión moral. Yo no quería lucrar con la tragedia de las personas, entonces en realidad ninguno de los cuentos es real como tal, si bien retoman a veces elementos que sí hubo en la realidad. Digamos, por ejemplo, yo sí vi a los trabajadores cambiando adoquines recién puestos por otros que tenían el logo de la ciudad en medio del temblor y claro, se me hizo algo absurdo, pero ya todo el problema con el supervisor y que si eran amigos y esto es ficticio, ¿no? Y así lo mismo con otras cosas. Como decíamos, se habló mucho de la corrupción, pero pues es, digamos, simboliza ese funcionario corrupto, pero no, ahora sí que como dicen en la tele, no representa a nadie en particular, porque si te pones a recopilar eso, pues en primer lugar se vuelve crónica y en segundo lugar, pues efectivamente hay un marco jurídico que te puede limitar, ¿no? Pero volviendo al tema de los relatos en la psicología, el mismo Freud también que escribió relatos, Sí. pero bueno, que eran sus pacientes, aunque no era ficción, no, por supuesto no era ficción, formaba parte de su obra. Sí, esta parte ha sido, digamos, obviamente aquí ya es investigación psicológica, sistematización de casos, ¿no? Es una parte fundamental para el desarrollo de la psicología clínica, principalmente como, pues, como ciencia y como ejercicio en general, ¿no? Profesional. Yo creo que a la fecha se sigue haciendo, no de la misma manera que se hacía en el psicoanálisis con Freud y con algunos otros autores clásicos, ¿no? De esta época, pero seguimos tratando de hacer investigación justo con relatos individuales, con intervenciones que se evalúen para saber de qué manera esa persona pues acontece, ¿no? Una situación complicada para salir de ella y a lo mejor darle solución y que esto pues ayude o contribuya a que otros profesionales puedan tomar como modelo estas intervenciones que nosotros nombramos pues basadas en la evidencia, ¿no? O sea, en la medida en que hay más, pues sí, exposición, digamos, de cómo se trabajaría en casos muy particulares o incluso ya en poblaciones o en grupos, pues entonces es como nosotros avanzamos y vamos trabajando estos aspectos clínicos. Ujú. Pensaba, perdón, rapidísimo, es que pensaba mucho en esto que decía Álvaro, de la parte moral o de la parte ética. Bueno, si se trata, por ejemplo, de la psicología, nosotros sí tenemos que hacer todo un proceso justamente ético, donde se consideren estos aspectos, ¿no? De explicación, por ejemplo, a las personas para utilizar su testimonio o para utilizar su información, y se utiliza para hacer investigación, por ejemplo, en nuestro caso, con incluso testimonios totalmente tomados, ¿no? De las personas. Nosotros sí lo haríamos, pero bueno, con todo un proceso que se tiene que cuidar, ¿no? En esta parte ética. Y ahora, bueno, yo me pregunto también, ¿utilizan ustedes los psicólogos relatos de la ficción también, novelas, para tomar cierto arquetipo, un prototipo de algún personaje, intentar buscar una solución a los problemas de los pacientes? Sí, por supuesto. Yo pensaría no sé qué tanto en realidad esto se reporte en la literatura,
pero es un recurso útil. Yo, por ejemplo, con pacientes, a veces les dejo que vean una película, porque es una película que puede motivar el discurso, que puede motivar la reflexión en aspectos que me interesa que esa persona observe, ¿no? O a lo mejor justamente que lean algún libro, un cuento o algún aspecto que me parece que podría ser detonador, ¿no? Para esta persona. Y pienso que en general es una práctica que utilizarían muchos psicólogos clínicos. En la parte educativa igual. Yo, de hecho, cuando leía el libro de Álvaro, pensaba, ya tengo algunas para las clases, ¿no? O sea, ya sé, o sea, cómo detonar la discusión o cómo poder, de pronto, pues sí, elicitar que los chicos reflexionen o que haya ahí pues un debate interesante, ¿no? Al respecto de esta parte de las crisis. Que es el intercambio, ¿no? De las disciplinas, que no están desconectadas, sino Para nada. que se conectan y se enriquecen también. El diálogo es Así es. enriquecedor. Y Sí. antes de seguir platicando acerca de las herramientas, porque ya nos dejaste picados desde hace rato, dijiste que si lo hacíamos de poco a poco, bueno, antes de pasar otra vez a estas herramientas, Ujú. Álvaro, hay otras preguntas también que te hace, Adelante. por ejemplo, Georgina Martínez Romero. ¿Cómo lograste reunir y dar voz a tantos testimonios en voces incluso femeninas que suenan, que parecen muy verosímiles? Bueno, mira, yo creo que ahí algo básico, si uno quiere escribir, es tener la capacidad de observar, de detectar los instantes o los momentos o los acontecimientos a veces muy cotidianos donde uno puede encontrar un valor literario, poético, ¿no? O sea, yo creo que eh, cualquier escritor es un buen observador y en ese sentido, pues, era parte de lo que yo traté de hacer. Eh, a veces, o sea, uno como escritor tiene que ser muy chismoso y ponerse a escuchar las conversaciones o ver a los pasajeros del camión o del metrobús, ver a la gente en la calle y pensar, bueno, ese por qué anda vestido así, qué estarán discutiendo esos dos de allá y todo eso, y hacer el ejercicio de tratar de desarrollar la historia a partir de eso. No sé si eso dirá la doctora a lo mejor que es alguna especie de filia, no lo sé, pero es algo que uno tiene que acostumbrarse a hacer y realmente ahí pues ve uno que están la multitud de historias, o sea, en realidad eventos como un temblor o como ahora lo que estamos viviendo, pues generan literalmente millones de historias que están ahí esperando ser contadas, es imposible capturarlas todas, y bueno, pues uno escoge las que a lo mejor conectan con algo que uno quiere decir o que uno vive, y a su vez se hace esa triple conexión con el lector, ¿no? Y entonces pues ahí es cuando es más, pues se logra plenamente todo este ciclo de la lectura y es lo que es más gratificante a veces para uno, lograr conectar algo que uno vio con eso, con la manera en que lo expresó y con lo que le dice al lector, que a veces es sorprendente hasta para uno mismo como autor, ¿no? Claro. Y aquí va una pregunta para los dos, Ajá. de Janet Sánchez. Ella pregunta, ¿qué cualidades estéticas acompañan o forman parte de la muerte? Wow. Nada más. Pues bueno, no sé si Álvaro quiere adelantarse o Bueno, me dejas. mira, adelante, adelante. Bueno, yo pensaría que vuelvo un poco a la parte que decíamos inicialmente, ¿no? Del concepto de la muerte. Si la muerte se puede convertir nuevamente en nuestra amiga, en nuestra parte de lo que somos incluso, ¿no? Decían por ahí algunos autores, morimos cada día en realidad. O sea, si somos realmente conscientes de que estamos vivos, pero estamos muriendo, ¿no? Conforme vas cada día, creo que ahí está la estética un poco, ahí está pensarla, ¿no? Como parte de nosotros, como algo que no tendría que estar, eh,
pues que no deberíamos temer, vamos a decir, primordialmente. Creo que eso es una de las cosas que más nos bloquean en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que la muerte ha inspirado muchísima literatura, las teorías, ¿no? Iniciales con las que la psicología ha trabajado por muchos años, esta parte del tánatos, ¿no? De pensar en que tenemos una pulsión de muerte. Digo, ahora, bueno, muchos de nosotros seguimos trabajando y orientados quizá a otras teorías, ese es mi caso, pues, pero finalmente esto ha sido pues una diversidad enorme, ¿no? De aproximaciones que nos llevan a mucha riqueza, yo diría, artística, teórica, etcétera, ¿no? No sé si tú tienes otra opinión, Álvaro. Bueno, no otra, ¿no? Más bien complementando lo que comentas, yo creo que más que haya que unas cualidades estéticas específicas de la muerte, más bien es cómo la abordas estéticamente tú, porque como habíamos platicado, puedes abordarla incluso desde el humor, desde el chiste, puedes abordarla desde lo trágico, puedes abordarla desde lo místico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí más bien es, la muerte yo creo que es la gran reveladora, la gran luz sobre la vida, ¿no? Y en ese sentido, pues no habría que perder de vista el binomio, ¿no? Vida-muerte, porque claro, aterrizando un poco en los cuentos de Telúrico, yo decía al principio que la muerte de Briagaulio, pues se me hacía trágica por cómo se da. En cambio, por ejemplo, esa persona del umbral, volviendo a lo que comentabas, si no eran los rescatistas, yo lo veo bastante sereno, lo veo bastante dispuesto y preparado, ¿no? Si es que esa luz que ve ya no es de este mundo. Y yo creo que, pues, justamente parte del valor de lo que puede dejar la lectura de Telúrico o la lectura de lo que estamos viviendo actualmente, pues es ese replantearnos a profundidad, ¿no? O sea, ¿qué es la muerte, qué es la vida? Y desarrollar no tanto el concepto, digamos así como del libro, es esto, sino cuál es el concepto funcional para mí, para mi vida, que creo que es un poco lo que mencionaba la doctora Angélica, ¿no? O sea, un concepto, pero no como el concepto de un libro técnico frío, sino tu concepto vital, existencial, que estás definiendo, ¿no? Claro. Y ya una última pregunta Ujú. para Álvaro antes de pasar a esas herramientas ya como cierre de esta plática. Ok. De Glorielina Rodríguez. Ujú. Si para escribir tus historias utilizaste la entrevista, el género de la entrevista, nada más. Yo creo que se puede contestar con sí o no y una explicación muy breve. Bueno, como mencioné hace rato, no utilicé entrevista porque de hecho los relatos son ficticios. Yo más bien pensé, bueno, a partir de toda esta situación del temblor, pues qué historias podríamos desarrollar recordando algunos aspectos de lo que había sido, digo, porque yo en el 85 era niño, entonces realmente de muchas cosas me enteré después. El del 17, pues sí me tocó vivirlo como adulto y es muy distinta la manera. Muy rápidamente para esquematizarle a Glorielina, sería, originalmente el libro yo lo escribí con motivo de los 30 años del temblor del 85 en 2015, no sabía que iba a volver a temblar 2 años después, y entonces era pues simplemente un conjunto de cuentos que reflejaran un poco ya, asumiendo de adulto esas cosas que yo me enteré después que en ese momento a lo mejor no vi del todo porque era niño. Y luego se viene el otro y entonces digo, ups, pues hay que escribir la segunda parte, no queda de otra. Entonces, pues ya son otras visiones, ya desde otra perspectiva, y como mencionaba la doctora Angélica, pues por eso se queda abierto el libro, ¿no? Porque pues algún día volverá a pasar, como dijo, siempre hay crisis, y pues hay que escribir la historia de eso, ¿no? Hay que darle significado a todos esos eventos. Doctora Angélica, ¿y si siempre hay crisis? Ciertamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, danos, por favor, herramientas para poder sobrellevar.
Sí, claro que sí, claro que sí. Una de las más esenciales, digamos, y que creo que a todos nos toca estar muy pendientes, es la cuestión de autoobservarnos. Creo que esa parte nosotros hacemos mucho énfasis porque en la medida en que uno puede ser consciente de sí mismo y tener identificado, primero que nada, pues cuál es nuestra necesidad, ¿no? Hablando en particular de emociones, incluso saberlas nombrar. De verdad que a veces esto puede parecer algo fácil, como que, ay, todos sabemos, pero no necesariamente lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pacientes yo diría, acuérdate, una emoción es algo que se puede definir con una palabra. Tristeza, enojo, ansiedad, miedo, ¿no? Frustración, esas son emociones y son distintas a lo que ocurre con las ideas, ¿no? O con las interpretaciones, perdón, que tenemos de la realidad. Las interpretaciones son frases más completas, ¿no? O aspectos que describen una situación. Y cuando enfermamos o cuando en general tenemos un enfrentamiento, pues no muy adaptativo de las crisis, suele pasar que nuestras interpretaciones son sesgadas o están más hacia lo negativo. Por ejemplo, en una situación como esta del coronavirus, seguramente va a morir mucha gente. Y esa es una idea que es realista, pero si le agregamos el factor y seguro mi familia se va a morir y seguro, ¿no? La voy a pasar terrible porque ya me anticipo a qué va a pasar, no sé qué. O sea, puede haber ahí un relato, ¿no? Completo en nuestro imaginario. Eso es lo que en realidad nos enferma y nos complica mucho más enfrentar la situación de forma objetiva o de forma más, vuelvo a insistir con la palabra adaptativa, ¿no? Entonces, ser muy consciente de uno mismo, aprender a distinguir qué es mi emoción, cuál es esta y qué estoy pensando sobre la situación y si este pensamiento es realmente algo que me ayuda a estar o a funcionar bien o más bien me está dificultando la situación, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, alguien que hace demasiados rituales de limpieza en casa, por ejemplo, ¿no? Lo hace porque tiene mucho miedo y lo hace porque esa es una manera de protegerme a mí y proteger a la familia a lo mejor. Y probablemente no esté mal hacer un ritual, pero cuando el ritual se vuelve tan excesivo que a lo mejor me peleo con mi hijo adolescente porque no está siguiendo las indicaciones y me peleo más adelante con mi otra hija porque a lo mejor no te limpiaste los zapatos y no sé qué, ¿no? Esto ya no es algo funcional, ¿no? Y entonces ahí es donde nos toca, primero que nada, estar así, ¿no? Responsables de nosotros, cuidando cada detalle a lo mejor, pero sí educándonos nuevamente a reaccionar de una forma que sea más funcional. Una vez que podemos tener quizá conciencia de qué es la emoción, cuál es mi interpretación y si mi interpretación está sesgada o no, entonces puedo hacer un ajuste a esa interpretación y eso modifica la forma como reacciono ante los demás. Modifica también pues, la emoción, porque le va a bajar niveles, digamos, ¿no? Voy a decir aquí rapidísimo esto. La emoción es como un termómetro y nosotros, como la temperatura corporal, tenemos niveles que son apropiados y que se necesitan incluso para subsistir, ¿no? Si no tenemos miedo y viene un coche así a toda velocidad, pero yo sin miedo, pues estaría en riesgo mi vida, ¿no? Tengo que tenerlo para entonces poderme proteger. Sin embargo, si el miedo es muy intenso, me voy a paralizar, perdón, ¿no? Entonces, ese es el termómetro del que hablo mucho con los pacientes porque digo, claro, si uno se exacerba un poquito, unos niveles en cualquier emoción, y hablé ahorita de una negativa, entre comillas, que es el miedo, pero piensen también en la felicidad, ¿no? Alguien que a lo mejor está tan alegre, tan contento que se imagina que puede volar, se me va a subir a un puente por ahí del periférico y va a volar. O sea, esa emoción que puede parecernos positiva, cuando está desregulada o sube mucho, también es peligrosa para la vida, ¿no? Entonces, un poco la idea es cómo hacemos que baje a un nivel más adecuado, regulando también el pensamiento, ¿no? Esa sería así, una de las cosas clave que podemos practicar mucho. Ajá.
no sé si con esto o quieren que les cuente otra cosita muy rápida. Sí. Les cuento. Sí, por favor, sí. ¿Tenemos tiempo? Ok. Esta parte de la fisiología, que creo que me está faltando un poco. Cuando a lo mejor nosotros tenemos exacerbada la emoción, también hay una serie de respuestas corporales que pueden asustarnos más o que pueden hacer un malestar, pues que hace complicada, ¿no? La parte de pensar que estoy interpretando. Entonces, muchas veces también es bueno por eso involucrarnos en actividades que tienen que ver con la relajación, a lo mejor un poco de meditación, con un poco de paciencia, de verdad, o sea, practicar la paciencia y oía, bueno, leí ayer a un colega también de la Facultad de Psicología que decía, piénsalo como el aburrimiento, ¿no? Porque el aburrimiento es un estado en el que, además de que surge creativamente muchas soluciones, te obligas un poco a ser paciente o a estar en un estado más, menos alterado, ¿no? Entonces, hablando de esto, es también regular la fisiología corporal, lo que nos puede llevar al siguiente nivel, que es el análisis de lo que estamos interpretando de las situaciones, ¿no? Entonces, serían estos componentes en general. Ujú. Muchas gracias. Gracias, doctora Angélica, Muy bien. por estos consejos, por estas herramientas que seguro intentaremos poner en práctica. Y pues bueno, ya el tiempo corre, vamos a tener ya que despedirnos. También dar las gracias a Álvaro Sánchez, muchas gracias a los dos, y recomendarles que lean Telúrico, lo pueden descargar de la página de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, que es Así es. www.literatura.unam.mx. Allí lo pueden, necesitan la aplicación de EPUB, eso sí, para poder descargar Telúrico, pero pues bueno, y así no. Hay una otra pregunta. A ver, Es que piden que leas el cuento, Álvaro, el cuento del Huevas. del hueva, Ah, sí. rapidísimo, ese es de Yo los creo que bueno, chiquitos. sí. Sí da tiempo. Rápido y muchas gracias a los dos terminando el cuento. Nada más decimos hasta luego. Ok. Y muchas gracias también a los usuarios de Facebook que estuvieron acompañándonos esta tarde. El video se queda en nuestra página de literatura, aquí en Facebook. Y agradecer también a Jean-Luc Lenoble y a su equipo que en la parte técnica estuvieron apoyándonos hasta con el Zoom, con el Facebook. Y bueno, por favor, Álvaro, entonces Así ahora es. sí Bueno, puedes sí, leer. gracias a todos. Leo el Huevas entonces. Sí. A Joel solo su padre lo llamaba así. Todos los demás le decían el Huevas, apodo que se había ganado a pulso dedicándose a la muy creativa actividad de no hacer nada. No estudiaba porque no iba a dejar que una bola de fracasados le lavara el cerebro. No trabajaba porque aún no había encontrado su vocación. Ante el comentario de que ya había superado las 2 décadas de vida y aún no mostraba cuál era su propósito en el planeta, aparte de consumir oxígeno, Joel respondía que él era un soñador y que ya encontraría su destino y todos se tragarían sus palabras. Precisamente soñando se encontraba Joel aquella mañana. Soñaba que un productor musical pasaba fuera de su casa y lo oía cantando las odas rock and rolleras que él mismo componía e inmediatamente le ofrecía un contrato discográfico. Soñaba que Amanda, Lucrecia y Julia se peleaban por acostarse con él, porque ahora era famoso y rico y ya no tenía que pedir dinero a sus padres para salir con ellas. Y como muy en el fondo tenía enterrado un gramo de nobleza esperando germinar, soñaba también que compraba un televisor enorme y una videocasetera a sus padres para que pudieran ver sus conciertos y telenovelas. Soñaba y soñaba en grande. Joel despertó porque lo molestaba la luz. ¿Y cómo no lo iba a molestar? Ya no había un techo que detuviera los rayos del sol. Sus afiches de Van Halen, Def Leppard y demás bandas habían desaparecido con todo y la pared. El espejo en que diariamente acomodaba sus chinos se había derrumbado con el resto del baño. ¿Y su familia? El cadáver de su madre, empanizado con cemento, yacía con los ojos abiertos junto a la estufa en la que estaba preparando el desayuno para su Joelito. La pierna de su hermano sobresalía de entre los escombros como un grotesco asta bandera. El cuerpo de su padre, apoyado sobre la ruina del ángulo de una pared, mostraba sus entrañas en las que se posaban moscas gordas. Sintió el viento en la cara y el olor a gas penetró en su nariz.
escuchó el rumor del agua que brotaba de las tuberías rotas. Su cama, en un alarde de ironía e incoherencia, permanecía intacta en el centro del derrumbe. Si en el futuro Joel cantaría frente a las multitudes, nadie lo sabía. Pero lo cierto es que a El Huevas le había llegado la hora de madurar. Ajá. Bueno, pues nos ha llegado la hora de madurar, creo yo, con esto que está pasando. Muchas Y felicidades. Georgina Martínez te felicita, Álvaro, por tu libro, Gracias. dice que es muy disfrutable. Muchas Sí, gracias. léanlo de verdad, estos 30 cuentos se leen así, pero de una manera muy sabrosa, muy sabrosa y de una manera muy amena. Doctora Angélica, ¿dónde podemos leer tus trabajos? Híjole, pues en la red buscando mi nombre hay algunas publicaciones ahí y bueno, pues sería el espacio. Yo también quisiera felicitar a Álvaro y pues Muchas agradezco la gracias. invitación. No, pues Gracias a gracias los por dos todos tus y también ya saben dónde encontrar a la doctora Angélica Juárez en la Facultad de Psicología, donde ella da clases. Así es. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Síganse cuidando todos, por favor, porque todavía hay muchos contagios Sí. en esta terrible pandemia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bonita tarde.